investigaciones que hayan hecho científicos, que hayan hecho arqueólogos, aún cristianos, y cómo ellos reconocen que una vez hubo, porque en estos días mi esposo me pasaba ahí una información de una gente allá en Israel, cómo han descubierto papiros donde reconocen que una vez en Egipto sucedieron 10 plagas y están escritos en papiros egipcios, en documentos egipcios, y los encontraron. ¿Cómo reconocen ese hecho histórico? ¿Cómo reconocen que algo sucedió a nivel de la nación de Egipto? Pero creo que más que reconocer a nivel natural que algo haya sucedido, hay que reconocerlo a nivel espiritual. La trascendencia que cada evento que Dios permite en la tierra tiene a nivel espiritual en la humanidad y sobre todo en el pueblo de Dios. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estudiamos, o por lo menos vimos por encimita, las 5 primeras plagas que se manifestaron en Egipto, y el para qué fue que sucedieron, el para qué Dios las envió, y fue para juzgar a las deidades, ¿ok? Deidades a las que el pueblo egipcio y el pueblo de Israel les habían otorgado poder, ¿ok? ¿Por qué digo el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel no conocía a Dios en ese momento. El pueblo de Israel había adoptado la cultura hebrea. Imagínense la mezcla de cultura que puede haber en una nación donde viven personas de 70 naciones diferentes. ¿Ok? Egipto en ese momento de la historia era poblado por personas de 70 naciones distintas. Imagínense la zambumbia de cultura que había ahí. Imagínense la forma de pensar de personas de 70 naciones. Si hoy, siendo de una misma nación, siendo de un mismo pueblo, a veces como nos cuesta ponernos de acuerdo porque cada uno aquí tiene su cultura. O sea, vean las personas que hoy estamos aquí, cada uno es una cultura distinta. Cada uno de nosotros tiene una cultura distinta, tiene formas de pensar distintas, tiene formas de moverse distinto, tiene formas de dimensionar, formas de interpretar la misma palabra de una forma distinta. Entonces, imagínense a personas, a miles de personas de 70 naciones distintas en un solo país. Formas de pensar distintas, comidas distintas, formas de moverse distintas, dioses distintos, que cada uno quería adorar, elevar un altar de adoración en ese lugar y otorgarle poder y ganar adeptos a su Dios. Imagínense eso. Pues eso estaba sucediendo en Egipto en el momento en que Dios decide enviar las 10 plagas a la nación para liberar a su pueblo. Y hoy vamos a ver las 5 siguientes plagas. La semana pasada vimos las 5 primeras, hoy vamos a ver las 5 últimas plagas. Vamos a empezar con la 6ª plaga, la plaga de las úlceras, y vamos a ir a la palabra del Señor primero, Éxodo 9, versículo 8, perdón. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios.
La plaga de las úlceras. Y ahí vemos a cuáles dioses Dios confrontó con esta plaga. Y vemos a Sekhmet y a Tot. Sekhmet era diosa de la sanidad. Esa era la diosa de la sanidad. Y en Egipto había un culto que se hacía especialmente para ella, a Sekhmet. Porque ellos adoraban a esta diosa cuando estaban enfermos, cuando tenían una necesidad de sanidad. Era esta diosa la que adoraba el pueblo de Egipto, a Sekhmet, diosa de la sanidad. Y Tot es el dios de la inteligencia y el aprendizaje médico. Entonces los médicos, los curanderos, la gente que estudiaba medicina en Egipto, ese era su dios, Tot. Ese era el dios que adoraban, a Tot, dios de la inteligencia y el aprendizaje médico. A otra diosa otro dios que también adoraban era Imhotep, dios de la medicina. Entonces, cuando Dios envía las úlceras, imagínense, dice la palabra que la envió sobre los hombres y sobre los animales que quedaban. Porque ya Dios había tocado a los animales de Egipto cuando envió la plaga de la enfermedad en los animales. ¿Ok? Entonces, algunos sobrevivieron. Y los que sobrevivieron fueron llenos de úlceras. Y Dios confrontó aquí al dios o a los dioses que tenían que ver con la sanidad y con la medicina. Con Dios, con el Dios que tenía que ver con la sabiduría, con la inteligencia, acerca del aprendizaje en esta área. Entonces Dios confronta eso. Dios confronta a los hechiceros porque no pudieron hacer nada. Dice que no pudieron presentarse delante de Moisés a causa de las úlceras. Imagínense lo que es, bueno, cuando hemos ido a la playa y nos quemamos a veces, ¿verdad? El dolor que puede sentir uno por una quemadura de sol. Y a veces se nos pasa la mano, ¿verdad? Y se nos pueden hacer bombitas de agua en aquella quemadura y lo que duele. O cuando nos quemamos en la cocina, lo que duele. Ahora, úlceras enviadas por el poder de Dios. ¿Cómo podía hacer eso? Y Dios confronta a estos dioses y de alguna forma les dice, ahora sí, muestren su poder. Y le dice al pueblo también de Egipto, ahora sí, que su Dios demuestre el poder que ustedes mismos le han otorgado. A ver si son capaces de sanarlos. Y dice la palabra del Señor que no pudieron. Fue una de las señales que Dios puso y que Dios manifestó en medio del pueblo de Israel y del pueblo de Egipto, sobre todo, para ir destronando de esos lugares de poder y de gloria que el pueblo mismo le había otorgado. ¿Sabe? Porque un Dios no se entrona solo. Nosotros somos los que entronamos los dioses. Somos nosotros los que levantamos el altar a cosas que no debemos levantar en nuestra vida. Y Dios trata con eso. Dios trata con eso. Y a veces Dios derriba esos altares. Y no de la forma más bonita. Y no de la forma que nosotros esperáramos que, ¿verdad? Porque a veces le decimos al Señor, Señor, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. Vean, iglesia, yo esta semana he estado meditando y les pasé un video. Y sé que no todos ven los videos y no todos leen los mensajes que nosotros pasamos por el grupo de WhatsApp. Ojalá ustedes lo hagan. Como la pastora Yesenia Ten hacía un llamado a la conciencia allá en República Dominicana. Cómo había gente dentro del salón de baile que se desplomó el lunes, martes. Había gente que había dicho, es la última fiesta, es el último baile al que voy. Es el último baile al que voy y ahora sí me voy a poner con Dios como tiene que ser. Es el último, a la última pachanga que voy.
Es la última vez que lo hago. Gente que ya Dios estaba llamando, gente a la cual Dios estaba alertando, gente conocida en República Dominicana entre ellos, entre la farándula, entre la gente ahí conocida. Y ellos dijeron, es la última vez que lo hago porque me tengo que poner, me tengo que alinear, tengo que ponerme de verdad en serio con Dios. Y pasó esto. Y a mí me ha llamado la atención esta semana ese evento, porque yo digo, Señor, a veces esperamos a que, dame tiempo, Señor. No, después lo hago. No, me voy a ir de vacaciones y cuando venga. No, voy a esperar al fin de mes. Voy a esperar al otro mes. El otro mes empiezo con Dios como tiene que ser. Voy a ponerme las pilas, como decimos en Costa Rica. El otro mes. No, abril no se pudo. Abril no he podido, tengo mucho que hacer. Ahora viene Semana Santa y hay que comer y hay que... Entonces, en mayo, Señor, te prometo que en mayo. ¿Quién de nosotros tiene segura la vida a partir de ya? Cualquier cosa puede sucedernos en cualquier lugar y Dios llamarnos. Y no tuvimos tiempo de decir, Señor, ahora sí. O de hacer, más bien. Por eso no esperemos, iglesia. No esperemos a que Dios trate con nosotros. No esperemos a que Dios trate con nuestro corazón. No esperemos a que Dios trate con los dioses que hemos levantado en nuestra vida, o que generaciones atrás los levantaron y nosotros no hemos querido votar. Ahí los tenemos escondiditos, como los tenía por ahí alguien, escondiditos. Debajo de la alfombra están los dioses. En el closet tenemos dioses. Es que no son míos, son de mi familia. Es que no son míos, fue mi abuelo, fue mi abuela que lo levantó, ese altar. Y no me animo a votarlo por él, por ella. Ni tu abuela, ni tu abuelo, ni el altar que él levantó serán capaces de darnos salvación. Solo Dios. Solo la sangre de Jesucristo en nuestra vida, iglesia. Solo eso. Pero es necesario que votemos altares, que votemos a esos dioses ya, que les cortemos la cabeza a esos dioses que han estado levantados en nuestra vida. Y Dios trató con los dioses que tenían que ver con la medicina, con la sanidad. Séptima plaga, Éxodo 9, del 22 al 25. Acompáñeme por favor. Estoy leyendo en Reina Valera, Éxodo 9 del versículo 22 al 25. Séptima plaga, granizo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande el cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto y desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto y todo lo que estaba en el campo, y así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Dice el versículo 26: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Vean qué fuerte esto. Dice que sobre toda la tierra de Israel cayó granizo. Imagínense la mezcla de fuego y de hielo, porque esos son el granizo es hielo, cubos de hielo, pedazos de hielo. Eso es un granizo. ¿Usted ha comido granizo cuando cae aquí en Costa Rica? Sí, nosotros antes salíamos al patio o al corredor de mi casa. Cuando oíamos la granizada, salíamos en pura carrera. Estaba Verónica pequeña,
creo que Julián no ha tenido todavía la dicha de comer granizo, porque ya ahora el clima está tan loquillo, ¿verdad? Que a veces cae granizo de un lado, pero ya no en nuestras zonas. Y imagínense lo que es, y uno lo toma como una fiesta, y uno lo toma, ¡ay, qué lindo el granizo! ¡Ay, qué lindo! Y uno graba, y uno ve en redes sociales, cayó granizo en Heredia, cayó granizo en Alajuela, cayó granizo en tal lugar, y todo el mundo celebrando que cayó granizo. Pero imagínense en Israel, dicen que nunca había caído granizo tan grande. Tan grande. Yo no sé de qué tamaño podía ser eso, que pudo asustar, que pudo traer terror a la tierra de Egipto. Y dice que caía mezclado con fuego y arrasó con todos los cultivos de Egipto. Mas dice que no cayó en la tierra de Gosén, donde estaba su pueblo. Dios seguía tratando con delicadeza a su pueblo. Dios seguía tratando a Israel. Ok, ustedes van a ver nada más. Vean de lo que soy capaz. Y dice la palabra entonces que cayó granizo y arrasó con todos los cultivos de toda la tierra. ¿Saben qué pasaba? ¿Qué cultivaban ellos en Egipto? Se cultiva el lino. El lino. De ahí ellos sacaban sus telas, del lino que cultivaban. Era algo que llevaba mucho trabajo y mucho cuidado. Y Dios quita algo de lo cual ellos podían vivir, vestir y exportar, negociar. Y aquí trató con varios dioses. Trató con Shu, trató con Nut y trató con Set. Shu, Dios del aire y sostenedor del cielo. Yo me lo imaginaba y yo decía, seguramente ellos se lo imaginaban sosteniendo las nubes, sosteniendo la capa de cielo, ¿verdad? Ese Dios dice sostenedor del aire y del cielo. Shu. Nut es una diosa que vimos la semana pasada, diosa del cielo, y que algunas veces la presentaban los egipcios así, curvada sobre la tierra, protegiendo la tierra. Y en el cuerpo tiene pintadas estrellas. Es la diosa del cielo. Ella protege desde el cielo la tierra. Y Set, Dios de las tormentas, protector de las cosechas. Entonces, vemos cómo estos tres dioses fueron también de alguna forma retados por Dios, porque dice que envió granizo y era enorme. Yo no me imagino las dimensiones de esos bloques, no eran cubos, eran bloques. Yo no me imagino. Oigan, yo no quiero ver, no quiero ver juicio de Dios cayendo sobre la tierra. No quiero verlo. Yo no quiero estar aquí. Porque imagínense lo que puede sentir uno de ver aquellos bloques de hielo caer con la fuerza que podían venir desde el cielo. Aquellas bolas de fuego, yo no me imagino. No puedo todavía imaginarme cómo podía ver el pueblo de Egipto eso suceder, ese fenómeno atmosférico suceder, manifestarse y caer sobre todos sus sembradíos, sobre todo lo que ellos habían cuidado, sobre todo lo que ellos habían venerado por tiempos, y verlo destruido en cuestión de un día, de 2 días. Yo no sé cuánto duró Dios destruyendo los cultivos. Lo poco que podían tener, ¿saben por qué? Porque no tenían agua, porque el agua estaba contaminada. ¿Recuerdan? Dios había convertido las aguas en sangre, y al convertirlas en sangre había una pudrición porque todos los peces habían muerto. Ellos no podían regar sus sembradíos, había poco ya. Y lo que había sobrevivido en ese momento, Dios lo quemó. Literalmente lo quemó, arrasó con eso.
Dios quitó toda posibilidad de sostén en Egipto. Oiga, yo le hablo a usted de esto y yo digo, Señor, qué poderoso eres. Qué poderoso eres. Yo lo veo en las películas y todavía lo vemos en las películas y no hay mente humana que pueda dimensionar lo que este pueblo de Egipto vivió en ese momento. No hay mente humana. Usted y yo ahora podemos grabar un evento atmosférico que sucede, un fenómeno. Usted y yo lo podemos grabar con un celular, con una cámara y podemos decir, así sucedió. Pero usted lee esto en la palabra del Señor y usted dice, ¿cómo pudo haber sido esto? ¿Cómo? Porque esto está escrito según lo que cada uno pudo, cómo pudo transmitirlo, cómo pudo contar ese evento. Y se quedaron cortos. Se quedaron cortos. Octava plaga, la plaga de las langostas. Éxodo 10. Versículo 12 al 15. Éxodo 10, 12 al 15. Dice la palabra del Señor así. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. O sea, todavía algo quedó vivo. Todavía algo quedó en pie. Y dice: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país, sobre todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni hierba en el del campo en toda la tierra de Egipto. O sea, todavía Dios dejó algo en pie después del granizo y del fuego. Yo no sé si en su casa estos días ha estado haciendo viento. Nosotros anoche allá en nuestra casa, por nuestra casa, estábamos ya acostados después de que terminó el partido del Glorioso y celebramos un triunfo más. Estábamos ya acostados, ¿verdad? Y bajando los niveles de gloria y celebración. Y se suelta un viento. Y se suelta. Y cada cierto tiempo se soltaba una ráfaga de viento. Y me decía mi esposo: no sabe uno si es que anda algo en el techo o es el viento. Y oíamos cómo los árboles de la propiedad de la par se movían y pegaban contra nuestra casa, ¿verdad? Y decíamos: wow, qué cantidad de viento está haciendo, ¿verdad? Y le dábamos gracias a Dios por nuestros vecinos que sembraron árboles a la par de nuestra casa, ¿verdad? Y los bendecíamos. Pero uno dice: está haciendo viento. Pero dice la palabra en este pasaje que hizo viento todo el día y toda la noche. Todo el día y toda la noche. Y luego en la mañana sopló el viento y trajo toda la langosta que cubrió al país, y se terminó de comer los cultivos que habían quedado en pie. Aquí hay varios dioses a los cuales Dios se enfrentó. Vemos a Anubis. Anubis lo habíamos visto creo que la semana pasada, si no me equivoco, que es el dios con cuerpo de hombre y cara de chacal. Ese es el guardián de los campos. Vemos a Osiris, dios supremo de la agricultura. Y vemos a Isis, diosa de la fertilidad y agricultura, protectora de los cultivos.
En Egipto había un Dios para todo y para todos. Habían cientos de dioses y Dios a todos los confrontó. Y Dios llamó y dijo, bueno, que pasen los dioses que protegen, que guardan, que tienen que ver con los cultivos, con la agricultura, los protectores, y que demuestren aquí su poder. A ver si pueden detener los cientos de miles de langostas que voy a estar enviando a su tierra. Y es que nada, no hay nada, iglesia, no hay nada y no hay nadie que pueda hacerle frente al poder de nuestro Dios. Con una palabra que salga de su boca es suficiente. Dios no tiene que demostrarle nada a nadie, porque Él no es un Dios egocéntrico. No es un Dios que necesite el aval, la aprobación o el reconocimiento de nadie, porque Él es Dios. Y sobre Él no hay nadie. Pero Él tenía que demostrarle al pueblo de Egipto y al mismo pueblo de Israel que esos dioses, los cuales ellos habían levantado, ellos habían empoderado, ellos habían entronado en lugares de gloria, no tenían poder, que se iban a quedar inertes ante la tragedia que ellos estaban pasando. Y es lo que sucede todavía hoy en día con mucha gente en la actualidad. Sus dioses se quedan inertes ante la calamidad, ante el problema, ante la circunstancia. Si entendieran que hay un Dios todopoderoso que está tratando de llamar la atención, que está tratando de abrir sus ojos y su entendimiento para decirles, no es ahí, es aquí. No es en dioses inertes, no es en dioses inoperantes, no es en dioses mudos, no es en dioses que se van a quedar sin reacción. Es en mí donde se va a encontrar la respuesta, donde se va a encontrar la sanidad, donde se va a encontrar la libertad. Es en Dios. Y eso era lo que buscaba Dios al confrontar a los dioses de Egipto. Dios no quería ni molestar a Israel ni molestar a Egipto, no le interesaba. A Dios no le interesa molestar a la humanidad. A Dios no le interesa molestar a un pueblo, a Dios no le interesa. Con esto que pasó en República Dominicana, a Dios no le interesa traer tragedia a un país como República Dominicana. A Dios lo que le interesa es que República Dominicana, que Costa Rica, que España, que Colombia, que Panamá, que cualquier país se vuelva a su corazón, a su trono, con todas sus fuerzas, con toda sinceridad. Eso es lo que Él está buscando. A Él no le interesa hacer sufrir la humanidad. La humanidad sufre a causa del mismo pecado que hay en nosotros, a causa de nuestra terquedad. Por eso sufrimos. Vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Decía la pastora Yesenia Ten en ese video, y es cierto. Muchas veces no es Dios y muchas veces no es el diablo. Son consecuencias de nuestras decisiones las que vivimos. Y a veces se las achacamos a Dios y se las achacamos al diablo, porque qué fácil, me caí, fue el diablo. Me está yendo mal, es Dios. Y se nos olvida que son nuestras decisiones, que nosotros vivimos consecuencia de nuestras decisiones. Y por eso Dios a veces se ve obligado, si me permite la palabra, a llamar nuestra atención. Y a veces Dios ha venido con tiempo y con tiempo y con tiempo, y de una y otra y otra y otra forma, llamándonos, haciéndonos
haciéndonos señales en el camino, para que nos volvamos, como dice la palabra, de todo nuestro corazón a Él, que nos rindamos a Él. Y nos hacemos los difíciles, nos hacemos los duros, nos hacemos los sordos, nos hacemos, ¿verdad? Como la hermana ciega, sorda y sordomuda. ¿Y qué más era? Y tartamuda también. O sea, nos hacemos que no es con nosotros. Y le decimos al Señor: Señor, después, el otro año, Señor, cuando cumpla 50, Señor, cuando cumpla 60, Señor, cuando... ¿Y qué nos garantiza a nosotros que vamos a llegar a ese momento, a ese instante de nuestra vida? ¿Qué nos garantiza? Ahora veníamos conversando en el carro, mi familia y yo, mi esposo y yo sobre todo. Anoche falleció el esposo de una de mis tías mayores y tenía una enfermedad muy larga y él falleció anoche. Y yo le decía a mi esposo: ¿quién sabe cómo estará mi tía? Porque a pesar de que hay una historia ahí, no dejó de ser su esposo por más de 50 años. Murieron siendo esposos. Y yo le decía a mi esposo ahora: wow, qué tremendo. Ya en mi familia se está haciendo vieja. Los Calderón se están haciendo viejos ya, le decía yo a mi esposo ahora. Y ya solo hay 2 de la familia con esposo. Solo quedan 2 hermanas. O sea, 2. Una es mi mamá y otra es mi tía que vive en Estados Unidos. Las únicas que tienen a su esposo. Porque hemos entrado en una etapa donde ya ellas están enviudando. Donde, como decía una hermana que queremos mucho nosotros, la mazorca empezó a desgranarse ya. Y son eventos que lo ponen a uno a pensar. Eventos que lo ponen a uno a pensar. En que tiene que aprovechar el tiempo bien, primero con Dios, entregando su vida al Señor, ya, pero en serio, ya. Rendirle su vida al Señor ya. Y número 2, aprovechar a la familia. En mi caso, aprovechar que todavía tengo a mis 2 padres conmigo. Aprovecharlos. ¿Por qué? Porque o se van ellos o me voy yo. Pero alguno de todos nos vamos primero. Y hay que aprovechar el tiempo. Que no queden cosas sin vivir, que no se diga el día de mañana: ay, qué lástima, me faltó hacer tal cosa con ellos o con mis hijos, me faltó hacer tal cosa con mis hijos, me faltó hacer tal cosa con mi esposo, me faltó y no lo hice. No crea, yo tengo una lista de pendientes con mi esposo. Tengo una lista de pendientes. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlas antes de que cualquier cosa suceda. Y no le estoy hablando hoy, ¿verdad? No lo quiero llevar a melancolía y no lo quiero llevar a pensar en la muerte y que nos vamos a morir. Todos vamos a ese camino. Todos vamos para el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Todos. Pero el asunto aquí es que mientras estemos en vida, vivamos bien para Dios. Entreguemos nuestro corazón al Señor. Perdonemos. Pidamos perdón. Le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra pasión. Y amemos a nuestra familia también. Y la aprovechemos. Amén. Amén. Que sirva este paréntesis para meditar en esta semana.
Pensamos en el paseo, pensamos en la pachanga, pensamos en las cervezas que nos vamos a ir a tomar, pensamos en el... Sí, porque hay cristianos que están pensando en irse a la playa y ya llevan la hielera lista para las cervezas. Y el baile, y el fiestón que se van a pegar en Semana Santa. Y en lo que menos se piensa es en volver a ver a Dios en esta semana. Si no, ¿cómo han estado las calles en estos días? Abarrotadas, siendo un parqueo completo. Las pistas, las autopistas de este país, siendo un parqueo, porque todo el mundo corriendo para la playa. Y no estoy condenando, si se va para la playa, vaya. Que no se convierta en sirena, nada más. Da cuidado. Pero no se separe de Dios en esta semana. No se separe de Dios. Y como dicen por ahí, como dice el eslogan, creo que es del Instituto Nacional de Seguros, no tenerlo como paciente en estos días. Sea prudente, no busque el peligro. Amén. Amén. Novena plaga, la oscuridad. Éxodo 10, 21. Éxodo 10, versículo 21. Dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y quiero que leamos el versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Imagínese, bueno, yo no sé si usted ha ido a algún lugar donde haya neblina. A veces nosotros cuando hemos ido a la zona norte del país y pasamos ahí por Zarcero, por esos lugares que depende la hora en la que baje o en la que pase uno, aquellos bancos de niebla que usted dice no veo al que va adelante, o cuando vamos al lado de Limón también sucede, que usted no ve al que va adelante 2 metros, no lo ve, no lo ve. Y a veces da susto conducir en esos lugares por lo mismo, porque es una inseguridad. Usted no sabe qué tan orillado va, usted no sabe qué tan cerca va del prójimo que va delante suyo, o qué tan cerca viene el de atrás, porque no se ve por la cantidad de neblina. Bueno, dice la palabra que esto no era neblina, era oscuridad. Usted estaba en un lugar oscuro a una hora que usted dice es la hora más oscura de la noche, que usted ha podido hacer su mano hacia adelante y no verla. Yo todavía no he estado en un lugar así, todavía no. Aún en mi casa, cuando uno se levanta en madrugada, algún rayito de luz entra por algún lugar y entonces, o alguna lamparita deja uno que permite ver y no chocar con nada. Pero dice que ellos no eran capaces de ver al que estaba a la par, que ninguno se levantó durante 3 días a causa de la oscuridad. Pero dice que en Gosén el pueblo de Dios tenía luz. Vea qué tremendo esto, qué lindo esto, cómo el amor de Dios empezó a conquistar en medio del juicio hacia las deidades, cómo Dios trataba con amor y misericordia a su pueblo. Y en esta plaga de la oscuridad, Dios trató con 2 dioses en especial, con Ra y con Amum. Ahí el pastor me puso a Horus es, Horus, es que esa letra egipcia no la puedo leer, amor. Sí, Horus, sí es Horus. Ok. Que de hecho, Ra o Re
que son el mismo Dios, también se conoce como el Dios Horus. Si ustedes ven ahí la imagen y la logran ver, tienen una cara similar. Porque se dice en la cultura egipcia que Horus o el rey Ra, Re y todos estos nombres reencarnaron o tomaban la forma también de Horus. ¿Ok? Entonces por eso vemos tres dioses, pero Ra y Horus se puede decir que es el mismo y es el dios Sol. ¿Ok? El dios Sol. Dios trae oscuridad. Dice que durante 3 días hubo oscuridad. O sea, el sol no rayó ahí. No hubo sol durante 3 días. Imagínense cómo podía ser eso, 3 días de oscuridad. Si en el 90 y tanto que vivimos el eclipse total acá en Costa Rica, que fueron unos minutos de oscuridad, qué fenómeno más lindo para los que lo vivimos y lo experimentamos. Y uno se asustaba y uno decía, ay Dios, oscuridad a plena mediodía, Dios mío, qué susto. Ahora 3 días de oscuridad total. Dios se enfrenta aquí al dios Re o al Ra, a Horus y a Amum. Amum, creador, el dador de la vida, que inundaba el territorio con sus rayos energizantes. Entonces Dios trata con el dios Sol. Dios confronta al dios Sol, trayendo 3 días de oscuridad. Pero dice la palabra que sobre Gosén había luz, o en Gosén los hijos de Dios tenían luz en sus casas. Qué lindo esto. 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Éxodo 11, versículo 4 al 6. Es un pasaje sumamente conocido, que muchas veces lo hemos leído y lo hemos estudiado. Éxodo 11, 4, 6 dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Ok, dice versículo 6: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo, ni jamás habrá. Y dice el versículo 7: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Aquí vamos a ver varias cosas. Vamos a ver primero los dioses que Dios enfrenta, y luego vamos a ver otros aspectos importantes en este pasaje. 10ª plaga, muerte de los primogénitos. Dios enfrenta a Serket, a Mesgenet, a Sobek, a Renutet y a Osiris. Qué nombres, por Dios. Ok, vamos a ver. Serket era diosa de la protección. Ok. Mesgenet era diosa que protegía los nacimientos de los niños, pero no pudo salvar a los primogénitos. Sobek, dios de la protección y la fertilidad. Renenutet, protector especial del faraón. ¿Ok? Renenutet era el protector especial del faraón. Y Osiris, dador y gobernador de la vida. Vean qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque los últimos dioses que enfrenta el Señor tiene que ver tanto con nacimiento, con protección, con fertilidad, con ¿qué más? El protector especial del faraón.
y ninguno pudo hacer nada. Dios había mandado al pueblo de Israel a hacer algo en especial. Y le dijo: van a ir a su casa, se van a encerrar en sus casas y van a matar un cordero de con estas características. Imagínense el dolor de los niños en esas casas, porque era la mascota, era el cordero que tenía nombre, era el cordero que había vivido con ellos por un año, y ellos lo alimentaban, jugaban con el corderito, y papá tenía que sacrificarlo, ellos tenían que comer hierbas amargas esa noche, porque dice la palabra que iba a haber un gran clamor y nunca más iba a volver a oírse ese clamor en Egipto. Pero Dios le dijo a Israel: vas a hacer esto. Y le dijo: y con la sangre del cordero van a pintar los dinteles de las casas, porque cuando pase esta noche, quien va a pasar haciendo juicio y vea la sangre en los dinteles, no pasará por sus casas, pasará por encima de sus casas. ¿Por qué esto? Vean esto, qué tremendo, qué fuerte. ¿Por qué la sangre del cordero en los dinteles? Número uno, el dintel de la casa era la parte de construcción más maciza que había en sus casas. Se podía caer, podía venir un terremoto, un temblor, que la casa se caía menos el dintel. Era el lugar más seguro de la casa. Si ustedes, bueno, yo no sé ustedes, pero mis abuelos tenían un dicho: si tiembla, métase debajo del marco de la puerta de la casa. Siempre lo mandaban a uno a pararse debajo del marco de la puerta de la casa, porque siempre se ha creído, y no sé ahora si las construcciones son iguales que antes, pero antes era el lugar que soportaba el peso y era el lugar que soportaba un terremoto, un temblor. Se caía la casa, menos ese lugar de la casa. Y Dios manda a pintar con sangre los dinteles de la casa. ¿Y sabe por qué? Porque tanto en Egipto como Israel tenían la costumbre de escribir en los dinteles, de dibujar en los dinteles el nombre o la figura de los dioses que ellos adoraban. Y Dios mandó específicamente a pintar con sangre de un cordero inocente ese dintel, para borrar lo que se había escrito anteriormente, para que nosotros, o el pueblo de Israel en este caso, le dijera al Señor: Señor, confiamos en ti, te hemos conocido, hemos sabido que eres todopoderoso y vemos que no hay un Dios como tú. Estos dioses en los cuales hemos puesto nuestra confianza, a los cuales hemos adorado y les hemos entregado ofrenda, les hemos entregado nuestra vida, no han hecho nada en medio de esta calamidad que ha venido sobre el pueblo de Egipto. Mas ahora, Señor, pintamos con la sangre del cordero esto, reconociendo que tú eres el único Dios. El único Dios que nos puede dar libertad y el único Dios que nos puede salvar en medio de esta situación que hoy Egipto está viviendo. Y el hombre en su casa fungió como sacerdote en esa noche. Y su casa se volvió un templo en esa noche. Hoy las casas deberían de ser templos para Dios. Hoy carecemos de hombres que hagan el sacerdocio como tiene que ser en las casas. Carecemos de templos. Esos hombres se levantaron ese día, mataron al cordero, lo prepararon
e hicieron lo que Dios les había mandado hacer con sus familias, porque sabían que si lo hacían, el ángel de la muerte iba a pasar por encima de sus casas y que Dios los iba a llevar a libertad. Y eso fue lo que hicieron. Y la palabra del Señor nos enseña que ninguno de los primogénitos de Israel murió. Murieron los de Egipto. Murió el hijo de Faraón. Faraón, el último Dios que Dios trató y que Dios enjuició, porque Faraón era considerado un dios, porque se consideraba en la cultura egipcia que los faraones eran reencarnación o eran los dioses en la tierra, encargados de gobernar. Y dice la palabra del Señor más adelante que Faraón salió con 600 carros de guerra a perseguir a Israel. Y dice que cuando Israel estaba cruzando el mar, Dios levanta como una especie de columna de fuego y retiene al ejército de Faraón en ese lugar para que termine de cruzar el pueblo de Israel. Cuando el pueblo cruza, Dios quita esa retención y el faraón empieza, da la orden de cruzar, y entonces es cuando el ejército muere, el ejército egipcio muere ahogado en el mar. Los faraones eran considerados hijos literales de Ra, o la encarnación divina de Horus, lo que hacía que se consideraran como dioses en la tierra. En cierto modo se creía que ellos personificaban a todos los dioses de Egipto y que eran representantes ante el pueblo egipcio. Por ello era que ejercían tanto poder sobre el pueblo: el poder de la vida, el poder de la muerte y la esclavitud. Eran poderes que tenían los faraones. La responsabilidad mayor de un faraón era mantener todo en orden para asegurarse que las decenas de diosas y dioses egipcios cumplieran bien sus responsabilidades, de manera que el reino de Egipto se mantuviera próspero y fuerte. O sea, era como el capataz el faraón era como el capataz de los dioses. Era el que mandaba a los dioses a hacer sus tareas para mantener el equilibrio en la nación, ¿ok? Para que todo funcionara bien. No pudo prevenir la muerte de su propio hijo, ni que sus ejércitos se ahogaran en el mar. Él y su poderoso reino acabaron absolutamente derrotados y avergonzados. El último de los grandes dioses de Egipto fue pesado en balanza, juzgado y hallado falta. Eso fue lo que sucedió con las 10 plagas y la salida de la salida de Israel de Egipto. Eso fue lo que sucedió. Dios puso en balanza, Dios puso en prueba a cada uno de los dioses, a todos por igual. Y ninguno le hizo frente a Dios, ninguno pudo. Y el pueblo de Israel salió a libertad, y ya usted conoce el resto de la historia. Ahora, ¿qué con nosotros todo esto, pastora? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Dios va a mandar plagas a mi casa, Dios va a mandar plagas a este país. ¿No? Bueno, que yo sepa, ¿no? Pero si usted puede ver, así como en Egipto, en Costa Rica, no voy a hablar de ningún otro país, voy a hablar de Costa Rica, se está derramando sangre, y mucha. Hay mucha muerte en Costa Rica. Y cada muerte que hay es un sacrificio a un Dios. Es un sacrificio.
El espíritu de muerte se ha entronado en este país. La corrupción a más no poder. La violencia en este país ya es insostenible. Los jóvenes ahorita, yo digo, Señor, qué cosa más terrible, cómo están los jóvenes en este país, de violentos. Veíamos en las noticias un día de estos, en 2 horas, 4 pleitos en un colegio en Guanacaste. 4 pleitos de estudiantes, entre estudiantes, en un solo colegio. Yo decía, pobre director de ese colegio, no sabía a cuál pleito atender. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto el nivel de sicariato que hay en este país ahora? Ve, yo estoy asustada de cómo el cantón donde nosotros vivimos ahora está en las noticias como que si fuera un cantón de los peores en este país, donde armas, donde muertos, donde cosas, donde drogas, donde violencia en el colegio, donde, Dios mío, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cuándo de mi tierra se habló así? ¿Cuándo de mi nación se habló así? Nunca. Por algo se llama Costa Rica esta nación, por la riqueza, por la bendición que Dios puso en ella. Pero hemos abierto las puertas. Los líderes de este país han abierto las puertas. Nosotros, con nuestras permisividades en casa, hemos abierto las puertas a cosas. Este país se ha alejado de Dios por buscar plata, por buscar lo que no se le perdió. ¿Cómo es posible que hoy un joven de 14 años se vuelva sicario por un par de tenis, por un celular? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde? Decíamos, eso es en otras latitudes del planeta, eso aquí nunca. Y en cuestión de un par de años estamos viviendo algo tremendo, que en estos días yo le decía a mi esposo, amor, de noche no se puede salir ahora, porque en estos días que asesinaron a alguien, unos sicarios ahí en la entrada en Acerrí, el cantón donde yo vivo, empezaron a circular mensajes de WhatsApp amenazando y diciendo toque de queda. A partir de las 7 de la noche nadie afuera porque vamos a ir a hacer esto y lo otro. Y yo le decía a mi esposo, ya no se puede salir. Y esa noche cuando vimos un par de balazos cerca de nuestra casa y oímos la patrulla y ya uno se pone, ¿qué es esto? Nunca lo habíamos visto, nunca lo habíamos vivido, nunca. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Y qué es lo más tremendo? Que así como yo lo enseñé la semana pasada y lo dije, Dios convirtió en sangre el río Nilo en respuesta a la sangre que un día Egipto derramó en ese río, al matar a todos los bebés del pueblo israelí en ese río. Y Dios dijo, ¿quieren sangre? Pues sangre van a tener. A veces en ignorancia una nación hace cosas. A veces en ignorancia uno como padre hace cosas. Y después viene la respuesta de Dios sobre aquello que hice en el pasado. Hoy se está derramando mucha sangre en Costa Rica. Yo no quiero que Dios diga al día de mañana, ¿quieren sangre? Sangre van a tener entonces. Este país ha sido bendecido porque siempre nos hemos jactado ante las demás naciones de que Costa Rica tiene cobertura, de que Costa Rica vive en las manos de Dios, de que si no fuera por la cobertura de Dios este país, y nos jactamos cuando vienen los huracanes y decimos,
Ah, por la cobertura de Dios. Ah, es que Dios, la nación chineada de Dios. Y llenamos nuestra bocota diciendo eso. Pero dejamos de ver lo que está sucediendo allá afuera. Hacemos de la vista gorda lo que pasa aún en nuestra casa. Hay dioses en nuestra casa escondidos. Hay dioses en nuestra casa que hemos guardado en el closet. Y hemos dicho, ay, después lo boto, después lo saco. Les voy a contar algo. Y es algo muy privado, muy personal, muy de mi familia. Y sé que mi papá va a ver este video porque mi papá ve todas las prédicas que nosotros subimos al canal. Hace muchos años, cuando mi papá logró construir la casa en donde mi familia vive hoy, mi abuelita, que ya está con el Señor, le regaló una imagen para que le hiciera una gruta afuera de la casa y la pusiera ahí, una imagen. Mi abuela, en su cultura religiosa y en su creencia, ¿verdad? Es que mi abuela solo cholo le decía a mi papá, cholo, es para que Dios lo bendiga. Y entonces mi papá, ya él conociendo un poquito del Señor, y ¿verdad? No supo cómo decirle no a mi abuela, porque era su mamá. Y mi papá, cualquier cosa, pero una falta de respeto a su mamá, Dios guarde, eso era imperdonable para él. Y mi papá recibe aquella imagen y se la trae para mi casa. Y la guardó en un closet, en la parte de arriba de un closet, en uno de los cuartos. Ahí estuvo años, ¿verdad, mami? Años estuvo eso ahí guardado. Años guardada esa imagen, esperando a que se le hiciera la casita para ponerla afuera en el jardín de mi casa. Hasta que un día, años después, él tomó la decisión de tomarla, quebrarla y eliminarla, botarla, porque él sabía que eso ahí en la casa no hacía nada, no servía para nada bueno, que más bien podía ser un atrayente de cosas que no debía traer. Pero él tuvo que tomar la decisión. Le costó años, le costó, sí, tuvo que cortar el ombligo, tuvo que cortarse cadenas emocionales, ataduras emocionales con respecto a su mamá y a su familia. Tuvo que cortar ataduras emocionales muy fuertes acerca de la religión y tomar la decisión de tomar ese Dios, esa imagen, y botarla, hacerla polvo y botarla. Recuerdo esa noche cuando él la sacó y la desenvolvió hasta en el mismo periódico que venía envuelta cuando se la dieron. Ahí estaba, en el mismo papel, ahí estaba. Recuerdo esa noche. Hoy mi padre es un hombre que le cree a Dios, un hombre que le da madrugadas, las madrugadas leyendo la palabra, orando. Hoy él no es el mismo que era hace muchos años atrás. Dios ha ido haciendo la obra y Dios ha ido sacando esos dioses de él. Y le ha enseñado que su confianza debe estar puesta en él, en solo Dios. Vean, amados, Dios está llamando a la iglesia hoy, a su iglesia, a purificarse, a limpiarse, a hacer un teshuvah, a volvernos de todo nuestro corazón a Dios y a que botemos ídolos, a que botemos dioses. Y como yo lo decía la semana pasada, a veces tenemos nuestra confianza puesta en un banco, en una cuenta de ahorro, en un trabajo,
Y hemos visto casos y tenemos testimonios aquí en la iglesia de que el trabajo se pierde de hoy para mañana. No hay nada seguro. Y si confiábamos en el trabajo y nos quedamos sin él, ¿en quién vamos a confiar? ¿Qué vamos a hacer? En estos días que despidieron a una periodista ahí reconocida, o por lo menos conocida, de la televisión, ella decía: oren por mí porque hay deudas que pagar y necesito trabajito rápido. Ella, que es conocida, tal vez obtenga trabajo rápido en otro canal de televisión, pero aquí tenemos un testimonio de que 8 meses sin trabajo alguien. 8 meses. Todos los días levantándose con la misma fe y la misma esperanza de que hoy va a ser un día diferente. Hoy va a ser un día bueno. Hoy voy a encontrar trabajo. Hoy voy a... 8 meses. Hasta que Dios dijo: ya, ahora sí estás listo. Confiamos en el médico, en que el médico es el que nos va a curar. El médico es el medio que Dios pone para traer alivio. Pero el sanador por excelencia es nuestro amado Jesús. Es que si sale un medicamento nuevo que están probando, entonces ese es el medicamento que va a traer la solución a mi vida. No. Dios es el único que puede hacer las cosas nuevas en nosotros. Es Dios. Es que si voy y hago esto, es que si voy y toco la puerta, es que si voy y hago tal negocio, entonces las cosas van a cambiar. No, es ahí donde tiene que estar nuestra confianza y nuestra fe, es en Dios. No levantemos dioses que no deben de ser levantados. Usted y yo tenemos la verdad en nuestra vida ya revelada, y la verdad es Cristo. Usted y yo no tenemos que andar confiando en hombres. Usted y yo no tenemos que andar confiando en instituciones. Usted y yo no tenemos que andar confiando en nadie más que en Dios. Ahí tiene que estar nuestra fe. Ahí tiene que estar nuestra confianza. Ahí tiene que estar toda nuestra fuerza derramada en Dios. Vaya al médico, sí, para que le dé buenas noticias. Para eso. No para que le diga tiene algo nuevo, una enfermedad nueva. ¿Qué nombre le ponemos? A ver, ayúdeme a bautizarla. Ay, no, por favor. Vaya al médico esperando buenas noticias. ¿Quiere hacer buenos negocios? Hágalos con Dios, hágalos para Dios. Pero a veces nos enlazamos con personas y hacemos negocios con gente que nos queda mal, que no nos da réditos, y le quitamos a Dios lo que es de Dios por andar haciendo negocios con personas que al final nos roban. Y decimos: me fue mal. Y entonces viene Dios y nos dice: sí, pero es que confiaste. Sí, pero es que creíste. Sí, pero quitaste tu mirada de mí. Y amada iglesia, las 10 plagas pasaron una vez. Y con sinceridad se lo digo, yo espero no verlas más. Solo en películas. Y ahora la vamos seguro a ver el fin de semana, pero solo en películas. Pero hoy está sucediendo una, y es la muerte en Costa Rica. Necesitamos levantar altares. Necesitamos que nuestras casas se vuelvan templos donde la presencia de Dios esté. Y como decía ahí Éxodo, aunque la oscuridad cubrió toda la nación, en Gosén, donde vivían los hijos de Dios, ellos tenían luz en sus casas. Que nuestra casa, en medio de los barrios que vivimos,
se vuelva un Gosén, se vuelva un lugar donde Dios manifieste su amor y su presencia, donde la luz de Dios irradia hacia la oscuridad que nos está rodeando hoy. Pero hoy necesitamos que la iglesia se despierte, que la iglesia se levante, que la iglesia vaya a su casa hoy y saque de los closets, saque debajo de la cama, saque debajo de las alfombras, saque de los rincones donde tiene ocultos a los dioses que ha metido ahí, esperando a, después lo boto, después lo saco, después. Hay que romper con ataduras emocionales, hay que romper con muchas cosas en nuestra vida que nos atan a deidades, a dioses que otros levantaron y empoderaron en nuestra línea sanguínea en el pasado. Amada iglesia, yo quiero que usted se vaya hoy para su casa a meditar, a pensar y a revisar. Y que usted se vaya, ok, hay un Dios aquí. ¿A qué le dedica usted el tiempo? Más de su tiempo o todo su tiempo, ¿a qué se lo dedica usted? ¿A qué le dedica las fuerzas usted? ¿A qué le dedica su atención usted? Eso puede ser un Dios. Y es tiempo de derribarlo. Es tiempo de derribarlo. Es tiempo de botarlo. Es tiempo de quitarle el poder que le hemos dado. Todo lo que absorba nuestras fuerzas, todo lo que absorba nuestra vitalidad, es un Dios ajeno a Dios. En Dios debe de estar toda nuestra atención, debe de estar toda nuestra fuerza, toda nuestra inversión en Dios. Y como les decía yo días atrás, no es pasar 24/7 de rodillas orando, no se trata de eso, es un asunto de corazón. Es un asunto de estar meditando en Dios, en su palabra. Es un asunto de estarle diciendo al Señor, háblame, dime. Ya no quiero estar sorda, muda y tartamuda también, ya no quiero. Vamos a hacer una nueva. ¿Está bien, Marito? ¿Usted me ayuda? Vamos a hacer una versión nueva. No se trata de eso, no es hacerme el tonto con Dios, ya no más. Es ya reaccionar. Es reaccionar y decir, Señor, ya, heme aquí, Señor. Como lo hizo Samuel. Señor, heme aquí. Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? ¿Qué hablo? Dime. ¿Con quién negocio? ¿Con quién no? ¿A dónde voy? ¿A quién le pregunto? Todo en absoluta dependencia a Dios, para que dejemos de vivir consecuencias y empecemos a vivir en bendición de parte de Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia, Señor, en esta tarde, y te pido, Señor, que esta palabra sirva, Señor, para inspiración en medio de esta semana, que la cual allá afuera se le llama la Semana Mayor, Señor, pero que para nosotros no debería de ser diferente, Padre. Para nosotros todos los días deberían de ser prioridad para ti, vivirlos en ti, Señor, y por ti, Padre. Que esta semana, Señor, podamos meditar en esta palabra, que podamos, Señor, permitirte abrirnos nuestros ojos, nuestro entendimiento, quitar todo estupor de ellos, de nuestros oídos también, Padre, y que todo lo que ha estorbado para escucharte, sea nuestra actitud, sea nuestro orgullo, nuestro temor, o sea un espíritu, Señor, de estupor, sean quitados ahora en el nombre de Jesús, y podamos escucharte, verte y entenderte, Señor, para poder plasmar en nuestra vida, Señor, el diseño el cual tú tienes
para nosotros, un diseño de libertad, un diseño, Padre, no de esclavitud como ha querido el enemigo, sino de libertad y de bendición en sobreabundancia para nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.